organizaciones populares que son pues la base para que el PRI pues se siga reconstruyendo en esta etapa que están ustedes trabajando? Se está haciendo un trabajo con la sociedad de manera permanente y se está haciendo la revisión a nivel nacional de las dirigencias de todas las organizaciones. En el partido hemos renovado ya 14 dirigencias estatales, en el partido hemos renovado ya comités seccionales, comités municipales y comités estatales a nivel de sus consejeros, y sin duda alguna pues estamos haciendo el trabajo interno que nos permita mantener la unidad del partido para estar para estar muy presentes en todo el país de cara a la sucesión de la propia dirigencia, que será una vez que pase la elección de junio de este año. Tendremos dirigencia nueva, tenemos a varias y varios compañeros que han manifestado su interés de participar. Todas las participaciones serán bienvenidas, lo hemos platicado el Comité Ejecutivo Nacional, habrá piso parejo para todos, todos tienen el legítimo derecho de competir, y esperemos que esto pues sea una lección interna de nuestro partido para mantener la unidad y también mantener el interés de tutelar los intereses de la sociedad en general. ¿Este llamado que le hacen al presidente de la República por las decisiones que está tomando, algunas son equivocadas, sobre todo ahora que se está peleando con las calificadoras, hasta cierto punto el desinterés por resolver asuntos como el del magisterio, que en alguna parte pues sí le corresponde, sobre todo cuando hay bloqueos en vías federales? Bueno, el llamado es a que el presidente de la República ejerza la legitimación que tiene para que aplique la ley a todas las personas que la quebranten. El llamado es para evitar que los malos ejemplos cundan. Lo que acaba de ocurrir en Michoacán pues realmente es muy peligroso, porque se está premiando la ilegalidad, se está pagando con dinero público, con dinero de todos los mexicanos, ese tipo de chantajes, ese tipo de irregularidades que le generan un daño patrimonial muy fuerte a muchas empresas, pero además está provocando incertidumbre en las inversiones. Los inversionistas no están contentos con este tipo de cosas que se toleran, y ya vemos nosotros que esto pues está cundiendo en el país. Hoy observamos toma de carreteras también en Coahuila, también nos estamos dando cuenta que en Oaxaca pues los propios profesores, entre comillas, ya están interrumpiendo las actividades ordinarias, normales del pueblo y del gobierno, y esto realmente no es más que una incitación a la violencia, es una incitación a la ilegalidad, cuando no se aplica la ley de manera oportuna. ¿Esto es una señal de que podría haber un estado de ingobernabilidad, secretario? Bueno, pues es signo de omisiones que son de deberes de cuidado, como las omisiones que se dieron en el caso del estado de Hidalgo, que ya llevamos lamentablemente más de 117 muertos, y ese tipo de omisiones de deberes de cuidado que tiene el Estado mexicano pueden tener consecuencias. Sin duda son negligencias, son cuestiones que tienen que ver con el miedo de actuar, el miedo de tomar formalmente la capacidad plena del ejercicio del poder, y esto sin duda alguna pues está poniendo también en peligro parte de la gobernabilidad. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Urgen contrapesos? ¿Va a ser el PRI equilibrio o aliado? Necesitamos contrapesos, y sin duda alguna el poder legislativo debe asumir el papel. Todos los legisladores de todos los partidos políticos deben tomar conciencia de lo importante que es mantener el equilibrio de los poderes, de tal manera que no se le puede dar una carta en blanco al gobierno para que haga y deshaga a su antojo con cualquier tema, bajo cualquier ocurrencia, bajo cualquier sugerencia, sin que se tenga una adecuada planeación, un planteamiento serio, una ruta certera, porque estamos viendo pues el deterioro de la economía, el cierre de empresas en Tamaulipas. Estamos viendo que esto también ya está afectando toda la zona fronteriza, y ello pues es pérdida de empleos por las malas decisiones que se están tomando. ¿El PRI le seguirá dando la mayoría a Morena aquí en la Cámara, como ocurrió con la Guardia Nacional? Viene reforma educativa, viene prisión preventiva, otras normas que ellos necesitan sus votos, y ustedes les dieron el voto para Guardia Nacional. Acabamos de decir clara y abiertamente que nuestro partido estará apoyando al gobierno en todo aquello que beneficie a la sociedad.
No queremos que a nosotros se nos culpe del crecimiento de la violencia que se ha incrementado en estos 2 meses y por esa razón no quisimos ser mezquinos con el gobierno. Al gobierno le condicionamos que la Guardia Nacional debería tener mando civil y el gobierno así lo hizo. Al gobierno le condicionamos que la Guardia Nacional no debería de ser injerencista a la autonomía de las entidades federativas y los municipios y eso se quitó del proyecto y en ese sentido nosotros acompañamos esta decisión. Pero entonces coincide con la presidenta de Morena de que sí hay primor. No, de ninguna manera, esa es solamente una expresión que tiene que ver con el léxico que nosotros utilizamos como mexicanos. No tenemos ningún acuerdo. No hemos celebrado ningún tipo de acuerdo de ninguna naturaleza, bajo ninguna condición. Cada uno de los partidos políticos tenemos nuestra propia ideología, nuestra forma de pensar y los diputados del PRI, tanto como los senadores del PRI en ambas cámaras, tienen toda la libertad de seguir opinando, decidiendo y votando en aquello que sea favorable para México y los mexicanos. Esta tolerancia que vemos de parte del presidente secretario, ¿es ficción el primor? Puede ser un sueño, pero los sueños nunca se materializan para quien lo dijo. Esta tolerancia que vemos de parte del presidente con el magisterio sobre todo. Sí, pero no está ratificada, así es que pues eso es como nada. ¿Cómo se debería proceder en este caso? Pues no está ratificada. ¿Usted consideraría que el presidente López Obrador no tendría que haber hablado sobre este caso si no está abierto, pongamos? Pues el presidente López Obrador, como ustedes lo han constatado, tiene jornadas muy importantes para decir, hablar y expresar todo lo que le gusta hacer y en cada una de estas cosas podríamos hacer una Biblia. Esta tolerancia que ve la línea del partido, sobre todo con los perfiles que han sido señalados por la ciudadanía de corrupción, de mal uso de gobierno. Cuando hubieron denuncias al interior del partido, en todas estas se procedió y todas estas ya están resueltas. Esta tolerancia que vemos de parte del presidente de la República con los grupos que bloquean, que están ahí pues causando desmanes, ¿es parte del pago del bono por haberlo llevado a la presidencia de la República? Yo no quisiera pensar que esa tolerancia extrema que se dio a estos maestros que bloquearon las vías férreas en Michoacán pueda ser el pago de favores electorales. No lo quiero pensar así, pero si así fuese, qué lamentable. Por una razón, porque en el Código Penal Federal se establece claramente como delito de carácter federal, de competencia de las autoridades federales, donde debe de intervenir la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, y ninguna de estas autoridades tiene, según conozco, elaborada una denuncia, un proceso de investigación. Sería muy bueno que el día de mañana le pregunten si el gobierno ya presentó denuncias por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, porque son delitos de carácter permanente, son delitos que afectan la comunicación de las personas, el traslado de las mercancías, la economía de los inversionistas, y en este sentido, sin duda alguna, creo que el dejar hacer y el dejar pasar a nada nos conduce, porque este tipo de cosas lo que generan son muy malos ejemplos y entonces estaremos viendo consecuencias de las cuales el día de mañana el propio gobierno se puede arrepentir. Esto puede tipificarse como sabotaje. Ayer dijo el secretario de Comunicaciones que no iban a presentar demandas, que ellos solo la acompañaban, que quienes deben de presentar las demandas son las empresas ferrocarrileras. Pues esto hace evidencia, esto es evidente, una supina ignorancia por parte de las autoridades federales todas, porque se trata de delitos perseguibles de oficio, no son delitos perseguibles a querella de parte ofendida. En este sentido, la afectación a las vías generales de comunicación es un delito que atenta contra todos los mexicanos, de tal manera que no es necesario que nadie presente una denuncia. Es suficiente con que los hechos se hagan y se den a conocer, como lo dieron a conocer los medios de comunicación, para que la autoridad
investigadora del Ministerio Público ya tenga las carpetas de investigación correspondientes. mañana, ¿Qué significa se esto? acaba de anunciar que ya se liberaron las vías. El balón está en la cancha de la Fiscalía General de la República. Son delitos perseguibles de oficio y nadie necesita presentar denuncia, y son hechos notorios que dañaron sin duda alguna pues valores y bienes jurídicos que deben de ser protegidos en el ámbito del derecho penal. Si no, entonces pues hay que pedirle al gobierno que suprima del Código Penal el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Hace unos minutos se anunció en Michoacán que hoy mismo, esta mañana, ya se estarían liberando las vías. ¿De todos modos cabe denuncia? Es que los hechos ya se cometieron, el daño ya se generó, y entonces cuando vivimos en un país donde la gente se le permite delinquir, lo que estamos haciendo es favorecer la impunidad, y en este sentido el gobierno de la República lo que está haciendo es favorecer la impunidad, y ese era el logo con el que ellos decían que venían a combatir la impunidad. Y entonces creo que estamos pues en una situación donde sin duda alguna pues se está dando el principio de ingobernabilidad en el dejar hacer y dejar pasar la comisión de delitos en afectación de todos. Sobre la amenaza sobre las declaraciones que se dan sobre el presidente en el que dice que no va a haber combate al narcotráfico. No sabía que estaba amenazado, pero si lo amenazan, tenemos que apoyar al presidente de la República en el combate al huachicol. Todos los mexicanos, sin duda alguna, esa es una causa de todos los mexicanos, y tenemos que perseguir y se tiene que detener, y la autoridad tiene que proceder contra cualquier persona que delinca. Y reprobamos desde aquí cualquier tipo de amago o de amenaza que se genere al presidente de la República, a cualquier autoridad de cualquier nivel de gobierno, de cualquier partido político. No debemos permitir y no debemos tolerar que se amenace a las autoridades, pero también es importante decirles a las autoridades que inicien ya las carpetas de investigación contra los que sean responsables. No puedo yo poner nombres. Ese es tema de la autoridad. Doctor, pero en estas declaraciones que da el presidente en el sentido de que ya no van a combatir al crimen organizado, ¿son irresponsables? Bueno, yo tampoco quisiera calificar esto. Debo decir clara y abiertamente, por las noticias que tenemos todos los días, todas las autoridades del país están trabajando en el combate a la violencia y a la delincuencia. Y todos los días tenemos testimonios de detención de personas que cometen delitos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues el tema del sabotaje es cuando se causa daño. No, está en el tema no hay daños a las vías generales de comunicación. El sabotaje es cuando, por ejemplo, se colocaban en tiempos de la revolución explosivos para dañar y destruir las vías férreas. Ese es el sabotaje. En este caso solamente se da el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Muchas gracias. Gracias.